Presentación pública del convenio de asociación 203 de 2009, Acciones en Derechos Humanos. Es un convenio suscrito entre la Alcaldía de San Cristóbal, Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y la Asociación Colombiana para el Desarrollo de la Educación, la Salud y la Tecnología en América. Que está planteado en nuestro plan de desarrollo distrital y en el local. Como ustedes saben, nosotros tenemos dos ejes muy importantes en nuestro plan de desarrollo, que es el de Ciudad de Derechos y Derecho a la Ciudad. Y nada más importante que ustedes como promotores de derechos humanos en esta localidad, una localidad muy bonita pero a la vez muy compleja, muy dinámica, puedan ustedes aportar en ese objetivo de queremos para el comedor ensalada de frutas, pescado, coladitas, arroz con leche, tortas de verduras, yogur. El queso se lo poquitico más grande porque un poquitico necesariamente muy poquito. El lugar donde habitamos todos se llama San Cristóbal, que es la localidad cuarta. Es que es el mismo, San Cristóbal somos San Cristóbal es el mismo. ¿Sí? San Cristóbal queda al suroriente de nuestra ciudad. ¿Sí? ¿Cómo es que se llama nuestra Cali? Digamos que este es un mapa de Bogotá, aunque no me parece nada de Bogotá. San Cristóbal. Las letras de grafitis, que los grafitis dicen mucho sobre derechos humanos. Muchas veces ustedes encuentran, dígame la niña, la identidad. ¿Qué más? ¿Qué más han aprendido? Nos damos cuenta que los derechos humanos son muchas situaciones y muchas situaciones que nos relacionan a nosotros los seres humanos y por ende fueron creados para eso, para el ser humano en defensa y el pro de la existencia humana. Entonces vamos a ver aquí qué nos dice qué son los derechos humanos y por favor le ponemos atenta nota para que dice aquí los derechos humanos son derechos inherentes. ¿Qué quiere decir son inherentes? A ver. ¿Como inviolables? ¿Qué son inherentes? Son ¿Nuestros? míos. Desde el momento en que nací empiezo a tener derechos. No se dan cuenta que el votar es solo papel, la tierra va a tardar demasiado tiempo en desintegrarse y que nosotros como seres humanos no somos eternos. El mundo ha de quedarles a nuestros hijos. La Organización de las Naciones Unidas redactó en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos. Después de 11 años más tarde, en 1959, hizo algo parecido con los derechos de los niños para evitar el maltrato y la injusticia, y con las de las mujeres que no podían votar y dependían de muchos aspectos del Estos talleres buscan hacer esa sensibilización, que todos y cada uno de nosotros conozcan cuáles son sus derechos y los medios adecuados para empezar, digamos, como a reclamarlos, entre comillas, ¿no? De una forma de derechos que tiene, digamos, el Estado en relación con las personas. Esos son los principios fundamentales. Quiero agradecerles a ustedes su tiempo, su atención, reconocerles pues el trabajo a ustedes como grupo, felicitarles por eso y también al mismo tiempo pues quiero reconocer el trabajo del grupo de promotores. La verdad es que ustedes en esta UPZ son privilegiados porque el grupo de promotores y la monitora pues han sido de los más disciplinados en términos de estar pendiente de propuesta metodológica, de cronograma, de informes. Porque la ley y la constitución le está diciendo que tiene un tiempo para fallar. Las tutelas van a revisión.
Se va a revisión de una vez a la Corte Constitucional. Para matarlos, sino para sacarlos del conflicto, para, bueno, hacerles un albergue, pues, qué sé yo, en ese tiempo que había, pero protegerlos, pero no los protegemos. La parte del campo cuando llegan los grupos al margen de la ley, y lo mismo reclutan a los niños. Sacan a los niños, los obligan a estar en sus filas militares. Todas esas cosas que pasan es como la degradación de la guerra y lo que no se debe permitir que pase en un conflicto, tanto en una guerra como en un conflicto armado interno, y es lo que pasó en El Salvador y lo que pasa también actualmente en Colombia, desafortunadamente, ¿verdad? En materia de derechos humanos hay una actitud muy fuerte a instrumentalizar el tema de los derechos humanos. Si yo no conozco mis derechos, pues empiezan a decir a todo de moda. Si usted no conoce sus derechos, usted no los exige. Es que no necesariamente en el rigor del ejercicio de los derechos, en la condición humana, yo no podría simplemente decir no me lo sé, por lo tanto no los puedo exigir. Que eran también de las dificultades y de los problemas que finalmente políticamente terminan afectando nuestra manera de vivir en este país. Entonces, esta escuela es muy interesante porque centra todo en la norma, lo vuelve todo normatizado, y eso hace que muchos de los derechos, por ejemplo, de la mujer, que no están contemplados en la Constitución, el gobierno colombiano haya tenido, después de muchas presiones, que firmar y ratificar la Convención de los Derechos de la Mujer. Derechos que incluso muchos desconocemos porque, entre comillas, como no aparecen expresamente en el artículo de la Constitución, pues muy seguramente no podrían ser tenidos en cuenta. Entonces, esta es otra manera de ver los derechos. Decir que solamente reconocen los derechos que están en las normas y que en el tal caso, como decía Carlos Lozano, el ciudadano interesado en este tema entendería que hay un recurso que está en el artículo 93. Reconocer el conflicto implica, por supuesto, varias cosas. Por lo menos tres. Primero, reconocer la necesidad de aplicar el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es parte hoy del dominio universal de los derechos humanos, de la protección de los derechos humanos. En la teoría moderna de los derechos humanos no se acepta la compartimentación de esto. No hay los famosos derechos humanos de primera, segunda, tercera. Esta mañana nos ha permitido confirmar que cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de un camino que es muy complejo y que nos corresponde este diálogo de la diversidad, la juventud, los mayores, las mujeres, pero fundamentalmente quería decirles que para el caso de San Cristóbal, yo invitaría que este encuentro no quede como una conferencia más, y les sugeriría al equipo organizador, pero especialmente a ustedes, que se trabaje en una mesa por la paz. Buenas tardes a todos y a todas. Pues lo que hemos visto en el día de hoy es como las distintas posturas y también como lo que cada uno de los panelistas entiende por derechos humanos, pero sin embargo me entra la duda que hay una persona en la mesa, que es el señor Coronel, que de pronto no ha expresado desde su institución cómo ven los derechos humanos, pero sobre todo cuál es su compromiso como institución frente a todos nosotros como ciudadanos para velar por esos derechos humanos. Y para la educación en Colombia. En estos momentos